Bueno, vamos a iniciar ya esta sesión. Me presento, la mayoría de ustedes ya me conocen. Muchas son pacientes nuestras, algunos conocidos, amigos. Aquí en la pantalla hay algunas cosas de lo que he estudiado. Yo soy el doctor Posada. Soy especialista en ginecología y obstetricia desde hace más de 25 años, 27 años. Terminé mi especialidad de ginecología. La subespecialidad en oncología ginecológica terminé en el 95. Estoy certificado por los consejos de ginecología y obstetricia y con certificación vigente por ambos consejos, que son las instituciones que dictaminan la vigencia en cuanto a actualización en conocimientos en las especialidades, tanto en oncología como en ginecología. Tengo un diplomado en colposcopía, en mastología, que estuve en una estancia en Barcelona, en España. Anoscopía, que es una cuestión de revisión del área perianal o anal o genital de la mujer. Fundamos la clínica de mastología y colposcopía aquí en Saltillo. Soy profesor de las hormonas bioidénticas en el diplomado por la Universidad Autónoma de Zacatecas. He tomado muchos cursos y diplomados también en el extranjero, en Estados Unidos. Y en los últimos años, pues conozco las hormonas y hemos manejado las hormonas como la mayoría de ginecólogos desde hace, como les decía, aproximadamente 25 años. Y desde hace unos 7, 8 años he estudiado mucho la cuestión de las hormonas bioidénticas, que es una parte muy importante y que en muchas áreas no está actualizada, es una parte muy importante y que hay algunas diferencias con las hormonas sintéticas tradicionales que utilizamos y algunos detalles que vamos a comentar y sobre todo las cuestiones interrogantes que hay con lo de cáncer. Y yo como oncólogo ginecólogo, pues también trato muchos pacientes con cáncer de mama y pues bueno, es muy importante lo que vamos a comentar en cuanto a las hormonas, los mitos, las realidades que hay, los beneficios o riesgos que pueden existir para el uso de estas hormonas. Entonces, pues bueno, es una breve información. Hay muchas otras cosas que he estudiado y seguimos estudiando, actualizándonos para estar al día y a la vanguardia en cuanto a conocimientos de estas áreas. El tema, pues bueno, es esta charla, que hay mucho de lo que hablar, pero en esta ocasión hablaremos de los mitos y las realidades sobre el uso de la testosterona en las mujeres. Daremos una pequeña introducción en cuanto a lo que, pues, qué son las hormonas, cómo funcionan, cuál es el funcionamiento, el mecanismo de las hormonas y después entraremos de lleno a lo que es la hormona de la testosterona. Entonces, ¿qué son las hormonas? Pues van a ser sustancias químicas, ¿verdad?, que se producen en las glándulas. Tenemos muchas glándulas, ahorita lo mencionaremos. Se producen en las glándulas de nuestro cuerpo, son liberadas al torrente sanguíneo y regulan muchas funciones en nuestro organismo. Controlan metabolismo energético, estado de salud, calidad de vida, etc. Es decir, las hormonas son sustancias que se producen en un sitio, como puede ser la tiroides, por dar un ejemplo, se producen ahí, se liberan hacia la sangre, circulan por el torrente sanguíneo, llegan a una célula donde es el órgano blanco, va a estar ligada o mediada por un receptor. Ese receptor tiene que introducirlo a la célula y ahí funcionar o tener ese mecanismo de trabajo de cada una de las hormonas, y tenemos muchas hormonas en nuestro organismo. Es decir, no es un nervio, no es un conducto, que eso es como empezaron a investigarse las hormonas, cómo trabajaban en órganos diferentes. Es decir, la hormona sale, tiene que unirse a un receptor, que es exactamente como una llave de rompecabezas exacta para esa hormona, introducirla a la célula donde va a actuar y llevar a cabo ese mecanismo. Ese es cómo funcionan en general las hormonas en nuestro organismo. Y recalcamos que esta es una charla para público en general. El lenguaje también es adecuado para que la mayoría de gente que no es médico lo entienda. Cuando tenemos algunas charlas o conferencias o damos algunos diplomados para los médicos, pues hablamos con alguna terminología y con algunos tecnicismos mucho más específicos para el área médica. Aquí vemos una lista de algunas de las hormonas principales en nuestro organismo. Desde el hipotálamo, las principales hormonas se generan ahí, como la hormona que estimula la tiroides, las hormonas gonadales, sexuales, la melatonina, de tanto que se habla ahora en COVID, ¿verdad? La melatonina es un antioxidante, es un protector celular, un antioxidante importante, es una hormona que se produce en nuestra glándula pineal. Y la serotonina, las hormonas de la hipófisis, el timo, las hormonas en el estómago, en el hígado, glándulas suprarrenales, riñones, páncreas, ovario, testículos, útero, etcétera. Hay muchas áreas de producción de hormonas y que trabajan en diferentes estructuras de nuestra economía. Entonces, por dar un ejemplo de algunas de las hormonas.
¿Cómo van a funcionar? Pues les decía, estos ejercen sus funciones en órganos alejados del sitio de producción. Y la función de estas hormonas va a depender tanto de la concentración de la hormona, es decir, la cantidad que exista de esa hormona, y de los receptores adecuados de esta hormona. Si no tenemos estos parámetros adecuados, la hormona no va a funcionar adecuadamente, y la mayoría de hormonas tienen interrelación unas con otras, y por eso hay que balancear en general no nada más una hormona, sino varias hormonas que funcionen adecuadamente en nuestro organismo. Entonces depende de la concentración o cantidad de hormona y de los receptores de esta hormona. Ambas cosas, que también mencionaré más adelante, pero tanto la producción y concentración de hormona y los receptores de las hormonas disminuyen con la edad. De ahí que el funcionamiento de varias hormonas, no nada más de las hormonas del ovario o del testículo, van a disminuir su función en una forma importante, sobre todo después de los 35 o 40 años de edad. La concentración y los receptores de la hormona disminuyen con la edad. Ya les decía entonces, tenemos una glándula, como puede ser en este caso el ovario, produce la hormona, llega hacia un receptor que tiene que ser exactamente cuadrado a la forma y las características de esta hormona, se une al receptor y va a ejercer su acción en los órganos específicos de trabajo. Este es cómo funcionan las hormonas, de esta manera. Y esto todo tiene que ser una maquinaria perfecta. Las hormonas, sus receptores y la acción deben jugar un papel perfecto. Este es un diagrama en la fórmula bioquímica del colesterol, que aquí es donde viene el origen de las hormonas sexuales. Todas las hormonas sexuales, estrógeno, progesterona, testosterona, etcétera, todos son derivados de una molécula original que es el colesterol, que aquí vemos en rosita, que es la fórmula que a veces escuchamos en química, en la secundaria, en la preparatoria, ¿verdad? El ciclopentano, peridio, fenantreno, y luego hacen burla de los médicos que parecen nombres de trabalenguas, pero pues bueno, en realidad sí parecen. Estas son fórmulas bioquímicas y esas son las fórmulas de algunas de las hormonas, y aquí viene toda una cascada de desarrollo y producción de hormonas. Por este lado vemos progesterona, andrógenos, testosterona, androstenediona, estradiol. El estrógeno proviene principalmente de la testosterona, algunas otras hormonas esteroideas. La vitamina D, que ya se sabe ahora realmente que no es tanto una vitamina, es una prohormona, también viene derivada, y la fórmula es muy parecida a estas hormonas principales en el ser humano. Entonces les decía, otra parte importante, además de la cantidad adecuada de la producción de hormonas, se necesita el receptor. Cada hormona tiene un receptor, es como una llave en una cerradura. Cuando el receptor es exactamente igual, embona perfecto, va a tener una alta afinidad, la hormona por su receptor. Algunas tendrán alguna afinidad media, donde el receptor es parecido, pero no es igual, y algunas tendrán, algunas moléculas serán muy diferentes al receptor, el cual no embona por ningún lado que lo pudiéramos tratar de embonar. Entonces estas hormonas y el receptor van a ser de baja afinidad, y obviamente la respuesta o la función de estas hormonas va a ser muy bajo o intermedio o adecuado. Entonces, esto es una parte muy importante en el funcionamiento de las hormonas y en el uso de las hormonas, obviamente. Les voy a pasar más adelante algunos ejemplos, pero esto también queremos, y me gusta esta gráfica porque pues tenemos aquí una hormona natural o una hormona producida en nuestras glándulas, como puede ser, les decía, la testosterona, la hormona de la tiroides o algunas otras hormonas que se producen de una forma específica, con una fórmula exactamente igual, que no puede variar, porque si la fórmula química varía, pues ya no es la misma hormona, es un derivado de esta hormona. Se tiene que unir al receptor y nos va a dar una respuesta adecuada. Si tenemos una hormona, como probablemente son la mayoría de las hormonas sintéticas, que tienen moléculas diferentes, va a tener una baja afinidad o una afinidad media o baja unida a este receptor. Entonces la respuesta de este tratamiento, de esta hormona, va a ser inadecuado o incompleto. Y aquí es una de las grandes diferencias que nosotros tenemos y de lo que yo he estudiado en los últimos 6, 8 años en cuanto a las hormonas sintéticas o naturales o idénticas. ¿Por qué? Porque estas hormonas tienen moléculas diferentes a las hormonas que son de la molécula igual a la de su organismo, y la respuesta entonces es inadecuada. Aunque pudiera ser muy parecida, no es igual. Aquí les pongo otro diagrama de lo que son las principales hormonas: estrógeno, progesterona, testosterona, y todas parecen, pero si se dan cuenta, pues varían un poquito en el oxígeno, el hidrógeno, etcétera, que ya sé que a muchos tal vez no les gusta la bioquímica, pero esto es para ejemplificar cómo una pequeña variación en alguna molécula, en un carbono, un hidrógeno, etcétera, puede variar en lo que es una hormona: la testosterona, al estradiol, a la progesterona.
18 carbonos, 19 carbonos, 21 carbonos, es decir, con la diferencia de 2 o 3 moléculas, varía la función completa de lo que son las hormonas. De lo que sabemos se habla mucho del origen de las hormonas naturales o bioidénticas. Lo que pasa es que se ha visto que en algunas plantas, sobre todo del género de las discoreas, como es el barbasco o el ñame o el camote silvestre, sirven como precursores de las hormonas, porque una de estas moléculas, la diosgenina, es esta sustancia que se encuentra en muchas plantas. De ahí se pueden sintetizar, obviamente en laboratorio, porque esto no se hace en casa, ¿no? Tiene que sacarse esa materia prima en laboratorio y sintetizar las hormonas. Por eso tampoco funcionan los tratamientos que venden como cremas de camote y cremas de ñame y de barbasco. Nuestro organismo no puede sintetizar a partir de esa materia prima las hormonas que necesitamos. En laboratorio sí, en laboratorio pueden sacar la materia prima que contienen estas hormonas, estas plantas, y de ahí pueden sintetizar, quitar algunas moléculas y dejar la molécula de la hormona exactamente igual. Eso es lo que es una hormona idéntica o bioidéntica. Debe pasar por un proceso de laboratorio, que pudiera ser sintético o hacerlo, pero de origen vegetal, sacar esta molécula y sintetizar las hormonas. El cuerpo no es una fábrica de hormonas, no podemos a partir de una planta, ya sea tomada o untada, no podemos sacar las hormonas que nosotros requerimos, la progesterona, la testosterona, el estrógeno, y mucho menos en las cantidades o dosis que cada persona requiera. Por eso esto requiere una dosificación individualizada por parte del especialista o el médico que le vaya a indicar las hormonas idénticas o bioidénticas a una paciente. Aquí les marco un ejemplo de lo que es del lado izquierdo la hormona progesterona, por ejemplo, que es una hormona del ovario, la progesterona normal o natural, la progesterona idéntica o bioidéntica, que es exactamente igual cada molécula, y una progesterona sintética. Y les marco con rojo, en círculo, todas las moléculas diferentes que tiene la progesterona natural a una progesterona sintética. Y esto es obviamente lo que platicábamos en cuanto a los receptores, que tiene diferentes características en su funcionamiento. Entonces, esta hormona no se va a unir al receptor en forma igual que la progesterona natural y no va a tener un funcionamiento específico adecuado. Podrá tener algunas características similares porque la molécula es parecida, pero el funcionamiento no va a ser exacto. Vean ustedes, progesterona natural, progesterona sintética. Esto es también, y este es otro problema, que a veces cuando damos tratamientos por vía oral, es decir, en pastillas o en cápsulas, al pasar al estómago, pasan al hígado las hormonas y ahí sufren cambios bioquímicos que alteran la molécula. Cuando usamos tratamiento con hormonas idénticas o bioidénticas, utilizamos de preferencia la vía de administración que no sea oral, que no sea tomado. Lo usamos a través de la piel en hormonas, en cremas transdérmicas o en inyectables. Se inyectan los implantes y se quedan en el tejido graso que se van absorbiendo. Y de esta manera evitamos que la hormona pase a través del estómago, a través del hígado, que tenga estos efectos adversos que alteran a veces la coagulación, los receptores de hormonas en esta área y generan problemas también en cuanto a varices y algunos otros efectos adversos que no los vemos así con las hormonas aplicadas en vía transdérmica o en implante. Bueno, entonces les decía, esto es muy importante en cuanto a las hormonas natural o sintética, que la molécula no es igual. Y obviamente también, pues, si tenemos hormonas como esta, que son los famosos estrógenos equinos conjugados, que son hormonas extraídas de la orina de las yeguas embarazadas, tenemos muchas de estas hormonas, que aquí vienen enumeradas, que estas no se presentan en el cuerpo de las mujeres, son muchos derivados de estrógenos que no contienen receptores para el cuerpo humano, contienen receptores para el caballo, pero no para el ser humano. Entonces, todos estos generan efectos inadecuados o adversos en el cuerpo de la mujer. Entonces, por eso las hormonas no tienen el mismo papel. Pueden tener un efecto parcial, un 50%, pero no van a tener un efecto total y adecuado y tendrán algunos efectos adversos en el cuerpo de las mujeres. Esto también se ha ido investigando y se sabe en las últimas décadas de los receptores hormonales. Los receptores de las hormonas se encuentran en muchas estructuras de nuestro cuerpo. Estos son unos ejemplos de receptores de estrógeno en el hombre y en la mujer. Los estrógenos son muy importantes para la protección de las arterias, en el pulmón, en los riñones, de hombres y mujeres, no nada más en las mujeres, o no nada más actúan en el ovario o en el endometrio o para el embarazo. Tienen muchas otras funciones cerebrales importantes, en la vejiga, en la próstata, etcétera. Ayudan
de una manera importante. Es decir, si los receptores de hormonas existen en esta área, quiere decir que las hormonas juegan un papel importante también en estas áreas y no nada más para el útero o para darlo por si tiene bochornos o no, juegan otro papel metabólico muy importante. Esta es la gráfica que les mencionaba, entonces es muy importante el tipo de hormona que se utilice. Ya vamos más específico a las hormonas que se producen en el ovario por parte de la mujer y tenemos estos tres principales: estrógeno, testosterona y progesterona. Estas tres hormonas se producen durante toda la vida de las mujeres en su etapa reproductiva. Obviamente antes de que la mujer empiece a menstruar, pues no hay producción de hormonas, y cuando la mujer deja de menstruar en la etapa de la menopausia, deja de producir hormonas. E incluso estas hormonas, como veremos en unas gráficas más adelante, tienden a disminuir aun cuando las mujeres sigan menstruando. Entonces, hay deficiencias importantes de estas hormonas aun cuando la mujer siga menstruando, sobre todo después de los 35, 37 años de edad, y tienen obviamente efectos deleterios. Pero las tres son importantes: estrógeno, progesterona y testosterona. No nada más la testosterona es del varón. Vean ustedes, pues la molécula comparte esta estructura similar, el estrógeno y la testosterona. Son muy parecidas, pero la testosterona, que es lo que vamos a hablar, la testosterona no es nada más una hormona que sea catalogada tal cual como una hormona masculina o el estrógeno femenino. También los hombres tienen una cantidad de estrógeno en la sangre, se produce derivado de la testosterona y esto ayuda a la protección de las arterias en los varones y también en las mujeres, los estrógenos. Es decir, las hormonas tienen efectos en diferentes áreas de la economía, no nada más en el área de genitales internos, sino en diferentes estructuras y ayudan para muchas otras funciones. A nivel de efecto somático, a nivel de genitales femeninos, glándulas mamarias, vasculares, metabólicos, ayudan al metabolismo de las grasas, colesterol, triglicéridos, etcétera. Cuando hay disminución de las hormonas, se altera el metabolismo de los lípidos, que principalmente lo presentan muchos pacientes por arriba de los 40 años, y eso es muy típico. Cuando descienden las hormonas, aumenta o tiende a aumentar el colesterol y triglicéridos. Sistema nervioso central, etcétera. Y bien, el descenso de los andrógenos, que son las hormonas masculinas como la testosterona, catalogada solamente como masculina, pero veremos que también es muy importante para las mujeres, tiene efectos muy importantes, efectos clínicos en el envejecimiento. En hombres y mujeres tiene que ver la testosterona, los andrógenos, y disminuyen en ambos sexos. Y en realidad en la mayoría de los mamíferos, incluso el otro día comentaba con mis hijos, estábamos platicando de una raza de perros, y claro, pues también a los cachorros les salen canas, a los mamíferos, a los perros, cuando envejecen, les salen canas en las cejas, en los bigotes, etcétera, igual que a todos. Entonces, cuando disminuyen nuestras hormonas, principalmente andrógenos, hay efectos importantes en las características de envejecimiento, porque se pierde grasa en la cara, en el cuerpo, grasa corporal, y eso da características de envejecimiento. Y obviamente hay muchos mitos, ¿verdad? Que es la hormona, la reina de las hormonas, que si para la función sexual, que si solo se da para la función sexual, los chips y el Rejuchip, yo no tengo ningún problema ni conflicto de intereses, aquí hablo de cualquier marca, no trabajo para ninguna marca, ni mucho menos. Lo que les platico es lo que sé, lo que he estudiado, lo que he aprendido y las características, y bueno, lo que me convence y sé que es útil. Vamos a hablar de 10 temas importantes, 10 mitos que hay en relación a la testosterona. Y esto lo vamos a ir resolviendo. Vamos de lleno a la testosterona en el uso de las mujeres. Número 1, la testosterona. La testosterona es, otra parte de introducción. Los mitos del uso de la testosterona, su uso se ha incrementado últimamente, muchas décadas, y hay estudios epidemiológicos desde hace mucho tiempo y sobre los conceptos erróneos de la testosterona en mujeres. Sobre todo cuando se usan obviamente dosis elevadas y hay efectos adversos sobre la testosterona. También en muchos estudios se han extrapolado los efectos adversos, ya sea de agresividad, efectos cardíacos en hígado y otras alteraciones, sobre todo las hormonas tomadas por vía oral, cuando se han utilizado dosis altas, y se ha extrapolado y se ha dicho que tienen efectos adversos en cualquier otra vía, sobre todo cuando se usan esteroides anabólicos sintéticos, y eso sí tiene efectos adversos importantes en las mujeres. En Australia y en Inglaterra, la testosterona se usa para las mujeres desde hace más de 60 años. En Estados Unidos, desde 2013, no hay productos de testosterona aprobados por la FDA.
Y la FDA también tiene sus asegúnes, como algunas otras instancias también en nuestro país y las instancias que regulan los medicamentos. Hay medicamentos que tienen fundamentos en su utilización, pero las autoridades no lo regulan. También hay intereses económicos de por medio. La testosterona bioidéntica está regulada como un fármaco clase 3 y lo marcan como una clase X teratogénico, cuando se usa también en algunas pacientes, sobre todo embarazadas. Muy bien. Entonces, la testosterona se considera como una hormona masculina. Aquí les pongo, aún en publicaciones médicas serias, la testosterona se describe como la única hormona masculina, lo cual es falso, que ahorita les mencionaremos. Los hombres, obviamente, tenemos mayores niveles en sangre de testosterona que las mujeres, más o menos 10-1. Casi los hombres tenemos 10 veces más que la testosterona que tienen las mujeres en la sangre. Pero la testosterona es la hormona esteroidea sexual más abundante en las mujeres durante toda su vida. Es decir, la gráfica que les mencionaba hace un rato, donde estaban las 3 hormonas que produce el ovario, estrógeno, progesterona y testosterona, las mujeres producen más testosterona que estrógeno en sus ovarios. Y esto no lo digo yo, esto viene en los libros, esto no es ninguna novedad, esto está ahí descrito. La testosterona se produce en los ovarios en una cantidad importante. Las mujeres tienen cantidades similares a los varones de hormonas proandrogénicas, es decir, precursores de hormonas de testosterona como la de hidroepiandrosterona y la androstenediona. Los hombres y las mujeres producimos cantidades similares en las glándulas suprarrenales, es decir, son otras hormonas androgénicas que los hombres y mujeres producimos en la misma cantidad. A pesar de no haber una razón clara, se asume que la terapia de reemplazo hormonal o terapia de reemplazo en la menopausia debe ser con estrógeno, que es una de las hormonas de las 3 que se generan en el ovario, y dejan de lado a la testosterona. Sin embargo, desde 1937 la testosterona evidenció tener o corregir los síntomas de la menopausia en una forma muy adecuada. Es decir, solo el uso de la testosterona corrige a veces igual o mejor los síntomas de deficiencia de las 3 hormonas. Desde el punto de vista biológico, los hombres y las mujeres tienen receptores de estrógenos y de andrógenos en todo el organismo de nuestra economía. El gen que se relaciona con los receptores de andrógenos está relacionado al cromosoma X, es decir, este lo tenemos hombres y mujeres en toda la economía. Y esta es una gráfica a lo largo de la edad de las mujeres de los niveles de testosterona que se producen por parte del ovario. El rosa es la testosterona y el verdecito es el estrógeno. Es decir, la mujer produce mucho más testosterona que estrógeno. Y claro, cuando enfocan la terapia de reemplazo hormonal de la menopausia, solo le dan estrógeno, no balancean los demás. Y esta es si la hormona que se produce más es la testosterona, ¿por qué no catalogarlo o usarlo como una terapia de reemplazo hormonal para los pacientes? Entonces, mito, ¿la testosterona es considerada como una hormona masculina? No, la realidad es que la testosterona es la hormona biológicamente más activa en las mujeres. Entonces, es falso que solo sea una hormona masculina. Segundo, ¿la testosterona tiene como única función el apetito y la respuesta sexual? Pues bueno, vamos a ver si es mito o realidad. El papel de la testosterona en las mujeres en el líbido y la respuesta sexual es solo una pequeña fracción de sus efectos fisiológicos. Los receptores de andrógeno de testosterona están localizados en toda la economía de los tejidos del cuerpo. Hay receptores para testosterona en el corazón, en los vasos sanguíneos, glándula mamaria, tubo digestivo, pulmón, cerebro, médula espinal, nervios periféricos, vejiga, útero, ovarios, vagina, piel, hueso, médula ósea, músculo estriado y tejido adiposo. En todos estos órganos hay receptores para testosterona. Entonces, no nada más es para una cuestión de función y apetito sexual. En todo el organismo, hombres y mujeres, tenemos receptores de testosterona en ambos sexos. La testosterona y los proandrógenos disminuyen gradualmente con la edad en ambos sexos. Esto también es bien sabido. Con la edad, las mujeres y los hombres presentan síntomas similares de deficiencia de andrógenos y que incluyen cambios en el estado de ánimo. Esto es muy importante. La ansiedad, la irritabilidad, la depresión, la sensación de bienestar. Este es un punto y lo pongo en rojo. Esto es muy importante, que esto disminuye cuando bajan los niveles de testosterona en los hombres y en las mujeres. Esa sensación de sentirse bien, de sentirse contento, de sentirse animado con proyectos, eso tiene que ver mucho con la testosterona.
Y a veces no es una enfermedad o un dolor que nos duele alguna área del cuerpo, sino es esa sensación que en Estados Unidos le llaman el well-being, ¿verdad? Ese de sentirse bien. Eso tiene que ver mucho con un buen nivel de testosterona. Cansancio, fatiga física, porque también la gente dice, es que estoy cansado, tengo mucho trabajo, es que el estrés, es que la pandemia, era toda la pandemia, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con deficiencia de hormonas. Pérdida de masa muscular es muy evidente en hombres y mujeres, pérdida de masa ósea, cambios cognitivos, pérdida de memoria, insomnio, bochornos, dolores articulares, dolor glándulas mamarias, síntomas urinarios, incontinencia urinaria, disfunción sexual, todo eso tiene que ver con deficiencia de testosterona. Estos síntomas cada vez también se reconocen más en las mujeres y se tratan con terapias de reemplazo con testosterona. Asumir que la deficiencia de la testosterona en la mujer no es importante o que no debe considerarse su reemplazo hormonal no tiene ningún fundamento. Esto es muy importante y es uno de los enfoques que he cambiado a lo largo de estos últimos años, y no nada más desde el punto de vista como oncólogo en bloquear los niveles hormonales para algunos casos de cáncer de mama principalmente, que dependen de las hormonas, pero podemos reemplazar otras hormonas, equilibrar estas deficiencias sin afectar las hormonas que tienen que ver con la cuestión de cáncer de mama principalmente. Entonces, la testosterona no tiene solo como única función el apetito o la respuesta sexual. La testosterona es fundamental para la salud física y mental en las mujeres y para esa sensación de bienestar. Es fundamental. Tercero, la testosterona masculiniza a las mujeres. Obviamente, estas son imágenes de pacientes que usan esteroides anabólicos sintéticos. Se sabe desde hace más de 60 años que los efectos de la testosterona dependen de las dosis fisiológicas, es decir, la mujer cuenta con una cantidad de testosterona durante toda su vida reproductiva. La testosterona estimula la feminidad, sin embargo, a dosis farmacológicas o a dosis altas, para tratar pacientes transgéneros o pacientes que usan como para otros fines, eso requiere de dosis de anabólicos sintéticos en dosis muy elevadas. Tienden a presentar algunos efectos como piel grasosa, acné, vello facial, y que eso también lo vemos cuando los adolescentes, ¿verdad? 18, 20 años, hombres y mujeres, tienen la piel grasosa, tienen acné, tienen vello facial, y eso quiere decir porque en esa edad producimos mucha testosterona, hombres y mujeres. Y claro, también puede haber algunas alteraciones como cuando hay quistes en los ovarios o algún otro problema, que sí se producen cantidades fuera de lo normal, de lo fisiológico de hormona de testosterona. Puede haber también cuando hay dosis excesivas, crecimiento de clítoris, cambios en el tono de voz. Los efectos secundarios se deben a dosis suprafisiológicas o dosis anormalmente elevadas y son reversibles al bajar la dosis de la testosterona. Algunas mujeres incluso prefieren tratar un poco los efectos secundarios, es decir, llevar algún tratamiento para acné o para la piel, que bajar la dosis, porque el bajar la dosis también puede disminuir los efectos que puede tener benéficos de la testosterona. La testosterona masculiniza a las mujeres. En Estados Unidos los andrógenos están clasificados, como les decía, como clase X teratogénicos. Sin embargo, el danazol es un androgénico, es un potente androgénico sintético, sí está aprobado por la FDA. No aprueban la testosterona bioidéntica, pero aprueban un andrógeno sintético que puede ocasionar en estos casos, sí, crecimiento de clítoris, fusión de los labios menores. Algunos fetos se da en el embarazo, puede dar efectos adversos. No hay evidencia que demuestre que la testosterona en implantes o transdérmica, alrededor de estas dosis fisiológicas, 5 a 2 miligramos, no tenga ningún efecto adverso sobre los fetos, aún en dosis mayores en modelos animales. Los estudios que se han hecho han demostrado que se requieren dosis extremadamente altas, más de 30 veces de los niveles fisiológicos, hasta 50, 500 veces la dosis humana, para tener alteraciones en los fetos. Y les repito, las dosis, los efectos secundarios al bajar la dosis disminuyen. Mito, la testosterona masculina a las mujeres. Bueno, decía, durante el embarazo la testosterona sube hasta 2 a 4 veces los valores normales. La placenta metaboliza gran parte de la testosterona materna, ya que contiene grandes cantidades de aromatasa, que es una enzima que metaboliza esta hormona. La testosterona estimula la ovulación, muchas veces se da tratamiento con testosterona y mejora la ovulación en pacientes que están en tratamiento para fertilidad. Mejora la fertilidad considerablemente. La testosterona se usó en algún tiempo incluso para tratar la náusea del embarazo en forma segura y sin efectos secundarios. Es decir, la testosterona, con todo lo que hemos visto y que ayuda para la masa muscular, la feminidad de las mujeres, pues no es nada más para
las pacientes como las que compiten o que tienen dosis muy elevadas, como les mencionaba. Fuera de las dosis normales, dosis suprafisiológicas de los esteroides sintéticos, la testosterona no tiene efecto masculinizante en las mujeres. Por el contrario, las mujeres tienen buena feminidad cuando tienen buenos niveles de testosterona. Entre los estrógenos que regulan la grasa corporal y la testosterona que regula la masa muscular, pues obviamente vemos cambios muy importantes en el desarrollo y mantenimiento del cuerpo físico de las mujeres. Para que no se caiga el traje de baño, ¿eh? Bien, la testosterona ocasiona ronquera o cambios en la voz. La ronquera es muy común, afecta alrededor del 30% de la gente. En adultos, el 6 al 8% llega a presentar en algún momento de su vida cierto grado de ronquera y es más común en mujeres que en hombres. La mayoría de las causas son de origen inflamatorio, alergias, infecciones, reacciones químicas, esofagitis por reflujo, sobreuso vocal, pacientes, personas que se dedican a dar conferencias, a platicar, a dar consulta o a cantar, ¿verdad? Pacientes que cantan, pues generan ciertas alteraciones o pólipos en su garganta y generan cierto grado de ronquera. No hay evidencia que la testosterona ocasione ronquera. Además, no hay ningún mecanismo fisiológico que pueda explicar tal efecto. La deficiencia de testosterona está enlistada como una causa de ronquera, es decir, la deficiencia, no la sobredosis, debido a que las propiedades antiinflamatorias de la testosterona. La testosterona también es una potente hormona antiinflamatoria. Por eso muchos pacientes que damos tratamiento en la menopausia disminuyen esos dolores de articulaciones, dolores musculares, etcétera, porque juega un papel antiinflamatorio muy importante. Existen algunos casos anecdóticos reportados con cambios asociados a 400 hasta 800 miligramos de anastrozol, que es un esteroide androgénico sintético, el danazol, perdón. Entonces, este es un estudio que se usó el danazol, que es un androgénico potente, y no hubo cambios en la voz, no hubo ronquera, dosis farmacológicas en implantes subcutáneos no presentan cambios en el tono de voz. Esto también es un mito, la realidad es que no ocasiona aumento del tono de voz. No hay ninguna evidencia que la terapia con testosterona cause ronquera o cambios irreversibles en las cuerdas vocales de las mujeres. Vamos al quinto, la mitad de los 10 mitos. La testosterona causa caída de cabello en las mujeres. No hay evidencia que la testosterona ocasione caída de cabello en las mujeres, ni en hombres ni en mujeres. Explicación. Les vamos a explicar por qué. Los hombres tienen mayores concentraciones de testosterona que las mujeres y la mayoría no tienen caída de cabello. Los hombres tienen mayor tendencia a la calvicie, eso sí es un factor más de tipo hereditario. La caída de cabello es compleja y la mayoría de veces es multifactorial y se debe básicamente a la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona se encuentra en el área donde hay folículos pilosos y no es testosterona. Sin embargo, sí la testosterona se convierte en un porcentaje en dihidrotestosterona y esta es la responsable de la alopecia androgénica en los hombres. La alopecia androgénica en las mujeres se denomina así por el patrón de distribución, que se hacen entradas más amplias, o un poquito la calvicie en el centro posterior de la cabeza. Pero no es así por la causa. Incluso en mujeres que tienen quistes o que tienen resistencia a la insulina y producen niveles altos de testosterona, no tienen alopecia. En algunos casos sí se puede presentar cuando hay sobredosis, pero por eso es muy importante tener dosis adecuadas. Cuando hay sobredosis, dosis muy altas de testosterona, sí puede convertirse a la otra hormona, dihidrotestosterona, y puede provocar caída de cabello, pero la testosterona en sí no. Es más, creo que se viene en la que sigue, la deficiencia de testosterona genera caída de cabello. Cuando damos reemplazo con testosterona, mejora el crecimiento de cabello. Aproximadamente una tercera parte de las mujeres tienen pérdida de cabello con la edad, coincidiendo con los niveles de testosterona. Las pacientes que se tratan con implantes de testosterona, una tercera parte de ellas vuelven a tener crecimiento de cabello. Las que no tienen o tenían hipotiroidismo o índice de masa corporal elevado o resistencia a la insulina. Otro factor muy importante para el control de cabello o que está relacionado con la caída del cabello es la tiroides. Cuando hay deficiencia de tiroides o hipotiroidismo, muchos pacientes no saben que padecen de hipotiroidismo. Esa es la causa de la caída de cabello en las mujeres. Este es un estudio donde se trataron 285 pacientes con implantes de testosterona por más de 50 meses. Ninguna refirió caída de cabello. Es decir, bueno, aquí viene toda otra cascada de producción de hormonas, pero les decía que no tiene que ver con la testosterona. Si tenemos dosis elevadas anormales de testosterona, sí podemos tener algunas pacientes que se les caiga el cabello. Por eso es muy importante una dosis fisiológica y adecuada.
Esta es una hormona que convierte esta testosterona en dihidrotestosterona, pero estos son algunos factores que pueden hacer que tenga más elevada la dihidrotestosterona y que produzca caída de cabello. Edad, obesidad, insulina, alcohol. Factores que disminuyen la aromatasa y que mejoran el cabello es el ejercicio, el zinc, omega 3, cúrcuma, glucorato de calcio, que son sitios de alta actividad de la hormona en mama y en endometrio. Entonces, la realidad es que la terapia con testosterona aumenta el crecimiento de cabello. Ojo, alerta, y con siempre mencionados, cuidado con la sobredosis, y alerta con hipotiroidismo, que también es otro dato importante en la caída de cabello para las pacientes. Muchas pacientes recuperan ese crecimiento y la fuerza del folículo piloso mejora con el tratamiento con testosterona. Sexto, la testosterona tiene efectos adversos sobre el corazón. Vamos a ver. Los hombres tienen mayores niveles de testosterona que las mujeres. Los hombres tienen mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. No se puede asumir que la testosterona es la causa de este efecto. La diferencia de los anabólicos o esteroides sintéticos o la testosterona por vía oral, a diferencia, perdón, de los anabólicos sintéticos o la testosterona por vía oral, no hay evidencia de que los implantes de testosterona tengan un efecto adverso sobre la función cardiovascular. Existe evidencia abrumadora, tanto clínica como biológica, que la testosterona es cardioprotectora. Incluso algunos médicos en Estados Unidos y algunos colegas en México, hay un cardiólogo en Guadalajara que usa mucho hormonas bidénticas en hombres y mujeres, y a sus pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con infarto, les da tratamiento con testosterona cuando hay deficiencia, porque esto, como les decía, tiene un efecto antiinflamatorio, un efecto regenerador tisular y ayuda a la recuperación de enfermedades cardiovasculares. La testosterona promueve masa muscular magra, es osteoformadora, forma hueso, mejora el metabolismo de la glucosa, mejora el perfil del colesterol y triglicéridos, y se ha utilizado con éxito para prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares. Es decir, no tiene ningún efecto adverso, tiene un efecto benéfico sobre los enfermos o pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular, y obviamente también como una cuestión preventiva. La testosterona tiene efectos adversos en el corazón. La testosterona es vasodilatadora, es decir, dilata las venas y ayuda también en pacientes que tienen hipertensión. Tiene propiedades inmunomoduladoras sobre la placa de ateroma, también ayuda a la aterosclerosis. Tiene efectos benéficos sobre el músculo cardíaco también. Los niveles bajos de testosterona en hombres se han asociado con aumento de riesgo cardiovascular y aumento de la mortalidad general. La testosterona es diurética, a veces muchos pacientes con enfermedades cardiovasculares les mandan diurético. La testosterona es un diurético natural. Sin embargo, también si hay mucho nivel de testosterona, este se convierte en estrógeno y puede causar retención de líquido. Es decir, hay que usar dosis fisiológicas o en los rangos más adecuados, óptimos, pero fisiológicos, y no tener desequilibrio entre una y otra hormona. Los medicamentos que aumentan la actividad de la aromatasa, que son las estatinas, que son algunos medicamentos que se usan para bajar colesterol y triglicéridos, estos aumentan la actividad de esta enzima, que es perjudicial. Entonces, la realidad, pues hay mucha evidencia que la testosterona tiene efectos protectores sobre el corazón, y niveles adecuados de testosterona disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Séptimo, la testosterona ocasiona daño hepático. Vamos a ver. Porque la gente dice, no, es que me va a afectar el hígado. Las dosis altas de andrógenos sintéticos por vía oral, que eso es importante, dados, como les mencionaba, tomados en cápsulas o en tabletas, al pasar por la vía oral, estrógenos sintéticos se absorben por la circulación enterohepática y pasan al intestino y al hígado, y sí afectan la función hepática. La vía parenteral, es decir, que no sea por la vía tomada, transdérmica o subcutánea, evitan el paso por el hígado y por el intestino y no tienen estos efectos adversos. Esto es muy importante. No hay efectos adversos en el hígado, ni en sus enzimas, ni en factores de coagulación. La testosterona por vía parenteral, es decir, no tomada, no aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda, no altera la circulación, no afecta a embolismo pulmonar, a diferencia de los estrógenos orales, andrógenos o progestinas sintéticas, que esto sí afecta a los factores de coagulación en el hígado y tiene estos efectos adversos de trombosis o de embolismo. Entonces, muchos médicos dicen, no, no tomes hormonas si tuviste embolia, tuviste trombosis. Es muy importante el tipo de hormona y la vía de administración.
A pesar de las toxicidades con anabólicos sintéticos y andrógenos por vía oral, solo existen 3 reportes de casos de carcinoma hepatocelular, es decir, que ocasione cáncer, está descartado básicamente, y aún con dosis altas de anabólicos sintéticos. La realidad, entonces, la testosterona no ocasiona daño hepático, tampoco altera los factores de coagulación. Ese es un mito, la realidad no lo afecta. La testosterona, el mito que si causa agresividad, en realidad, no, ¿verdad? Realmente las pacientes tienen cambios en su estado de ánimo, de irritabilidad, agresividad, depresión, cuando bajan sus hormonas en la perimenopausia o menopausia. Muchas mujeres prefieren tratar los efectos secundarios que disminuir la dosis de testosterona. Los esteroides anabólicos sintéticos pueden ocasionar agresividad, que esto no ocurre con la terapia con hormonas bioidénticas con testosterona. Aún en dosis altas intramusculares, un decanoato de testosterona, que es una testosterona sintética, no hubo cambios en conductas agresivas. Sin embargo, como hemos mencionado, la testosterona se puede convertir en estrógeno y hay algunos estudios, tienen gran variedad, que los estrógenos tienen un papel mayor en la agresividad y no la testosterona. En mujeres, la terapia con implantes de testosterona disminuye la agresividad, irritabilidad, ansiedad hasta en un 90% de los pacientes. Los implantes de testosterona se han usado por más de 60 años para tratar el síndrome premenstrual, las alteraciones que se generan previos a la menstruación. Entonces, la realidad, la testosterona mejora esa sensación que les decía de bienestar. Las pacientes se sienten mejor cuando tienen un nivel adecuado de testosterona. El estado de ánimo mejora considerablemente también en las pacientes con un buen nivel de testosterona. Y muchas, no me dejarán mentir, muchas de las que estén escuchando esta charla, que usan y son usuarias de tratamiento con implantes, pues notan dramáticamente el cambio. La testosterona incrementa el riesgo de cáncer de mama. Esto también ya hay muchas evidencias de lo contrario que vamos a ver. Desde 1937 se identificó que el cáncer de mama es un cáncer que depende más que nada de los estrógenos y que la testosterona actúa como un antagonista, es decir, lo opuesto, equilibra o bloquea los efectos del estrógeno. La testosterona contrapone los efectos del estrógeno. Y desde esos años, los 30, 40, se usó para tratar el cáncer de mama avanzado y algunos cánceres que no respondían al tratamiento convencional. Algunos estudios anecdóticos han reportado casos de cáncer de mama y andrógenos elevados. Es decir, si hay casos de cáncer que lleguen a presentar incluso niveles altos de testosterona. Los efectos de la testosterona en los receptores de andrógenos inducen apoptosis. La apoptosis es la muerte celular, es decir, la testosterona induce un efecto antiestrogénico, es un bloqueador de estrógenos sobre el tejido mamario y sobre las células de cáncer de mama. Incluso hay algunos estudios de la doctora Glaser en Estados Unidos donde se han dado tratamientos con implantes de testosterona en pacientes con cáncer y tienen una mejor sobrevida o tienen menor riesgo de una recaída con los implantes de testosterona. Es importante, y como mencionamos, porque esta enzima, la aromatasa, puede convertir la testosterona en estrógeno y generar cierto riesgo. Entonces, es muy importante que las pacientes que han tenido cáncer pueden llevar un tratamiento con testosterona, pero con una vigilancia oncológica adecuada para que el estrógeno no se eleve. Podemos utilizar implantes también de anastrozol, que es un bloqueador hormonal, con testosterona en pacientes que ya han tenido cáncer de mama y se ha visto que no aumenta el riesgo de recaída ni reactivación del cáncer y se corrigen muchos de los síntomas que padecen las pacientes que tienen cáncer de mama, como son dolores de articulaciones, dolores de huesos, de músculos. Entonces, la realidad se ha visto que la testosterona no incrementa el riesgo de cáncer de mama y tiene un efecto protector sobre el tejido mamario, es decir, es benéfica para el tejido mamario porque equilibra el efecto de los estrógenos. Cuando una paciente tiene equilibradas sus hormonas, tiene menos riesgo de desarrollar cáncer de mama. Décimo, la realidad, regular el uso de la testosterona en mujeres no está confirmado. Perdón, la que sigue. La seguridad. Existen múltiples revisiones sobre la seguridad de la testosterona en mujeres. Los implantes de testosterona, como les decía, se han usado desde 1937 y 1938. El doctor Rimbaud ha usado implantes de testosterona en Estados Unidos desde estas épocas. Existen datos a largo plazo sobre su eficacia, seguridad y tolerabilidad, incluso hasta con dosis de 225 miligramos en implantes, que es una dosis muy alta. Normalmente usamos menos miligramos en los implantes de testosterona, hasta por periodos de más de 30 años,
con amplia seguridad. Aún en estudios a largo plazo, el uso de dosis altas en pacientes transgénero, que convierten de mujer a hombre, no se ha evidenciado el aumento de mortalidad, ni cáncer de mama, ni enfermedades vasculares o problemas de salud mayores. Esto ya en pacientes que usan dosis fuera de lo fisiológico. Muchos de los efectos secundarios del uso de la testosterona se observan en presentaciones por vía oral, que es lo que comentamos, la vía oral para la testosterona, es decir, tomada, no es la mejor alternativa, porque cambia mucho estas enzimas que sí tienen efectos secundarios en el hígado. Esta enzima, que es una enzima que altera el metabolismo de la testosterona, esta enzima aumenta con la edad, con la obesidad, consumo elevado de alcohol, medicamentos, drogas, dieta procesada, sedentarismo, y hay que vigilar signos de dominancia estrogénica, es decir, que no haya desproporción de una hormona y desbalance de otra. La realidad es que la testosterona es segura, tanto por vía administrada en implantes y también por vía parenteral, está bien establecido. Es decir, no tomada, vía transdérmica o vía en implante, es seguro que se puede administrar la testosterona. Estamos llegando casi ya al final. Entonces, resumiendo, estas son las 3 hormonas principales de producción en el ovario de la mujer. La testosterona es una de ellas y es fundamental para el metabolismo de las pacientes. La testosterona es esencial para la salud física y mental en ambos sexos. Hay que romper esos paradigmas y conceptos incorrectos que no tienen fundamento acerca de la testosterona, y la terapia con testosterona, tanto en pacientes como en médicos, es fundamental, porque todavía hay mucha resistencia, incluso por parte de los médicos y obviamente por las pacientes, que no recomiendan el uso de esta hormona. Otro dato importante, estas son unas fotografías de algunos productos que son parecidos como los que usamos, la misma marca, pero dosis completamente inadecuadas. También hay iatrogenios, o sea, también hay dosis inadecuadas con hormonas bioidénticas. Este es un laboratorio de hormonas bioidénticas de confianza, pero si el médico le manda una receta en forma inadecuada a su paciente, porque a veces también pues creen que es nada más hacer una receta o mandarle una crema. Nosotros utilizamos más de 40 fórmulas diferentes en crema y dosis diferentes en implantes, pero estas son dosis completamente inadecuadas para las mujeres. Entonces también podemos tener efectos inadecuados o mal aplicados, aún con hormonas bioidénticas, pero si no se usan las dosis adecuadas. Como aquí los tratamientos de hormonas bioidénticas, las hormonas son personalizadas o se manda a hacer la formulación de acuerdo a lo que indique el médico. Si el médico no tiene experiencia en uso de hormonas bioidénticas, va a indicar una fórmula inadecuada y le va a dar una dosis inadecuada. Estos son frascos que me han llegado a mis manos, no formulados por nosotros, pero con dosis totalmente inadecuadas. Es decir, no se trata nada más de hacer una receta con testosterona, hay que saber todo lo que hemos platicado, que es un detalle muy breve, pero hay muchos otros detalles a nivel ya más profundo, médico, de cómo es el metabolismo de estas hormonas y los efectos que puede tener sobre otras hormonas y los efectos adversos que puede tener. La testosterona declina con la edad, los síntomas van a variar de acuerdo a cada individuo y son muy variados, la edad de inicio también varía, los niveles de testosterona al inicio de los síntomas también son variables. Esta es una gráfica de más o menos la edad donde empieza a disminuir la testosterona con las mujeres. Alrededor de los 20 medios altos es donde hombres y mujeres tenemos nuestro pico máximo de hormonas, de producción de hormonas, es donde sentimos que nos comemos el mundo a mordidas, 20, 30 años. De ahí empieza un descenso hormonal. Aun cuando las mujeres sigan menstruando, ya hay un descenso y puede tener estos efectos adversos. Y obviamente después de los 40, 50 años, ya casi no se produce nada de testosterona en el ovario, solo un poco en las glándulas suprarrenales, y tenemos niveles muy bajos que no son adecuados para un metabolismo funcional adecuado para las pacientes. Esta es una gráfica de las diferentes hormonas. La testosterona es una de ellas que baja alrededor de los 40 años. El estrógeno es la última hormona que baja alrededor de los 45 y es donde ya viene una etapa muy marcada de los síntomas de la menopausia. Pero estos desbalances, cuando baja mucho una, sube la otra, es cuando hay riesgo. Cuando las hormonas se mantienen en un balance, tenemos menos riesgo. Entonces, la testosterona es indispensable para una masa muscular adecuada en hombres y mujeres, para un líbido o apetito sexual, respuesta sexual adecuada en ambos sexos. Es decir, no puede una mujer mantener sus músculos, su grasa corporal, el estado de todas estas características físicas si no tiene buena testosterona.
La testosterona es crítica para el desarrollo y mantenimiento corporal. El descenso de la testosterona se asocia a envejecimiento y es responsable de muchos de los signos y síntomas de envejecimiento, incluyendo el deterioro físico, mental y metabólico. La terapia de reemplazo con testosterona debe hacerse con dosis adecuadas, valorando efectos clínicos, beneficios y valorar si es que hay efectos adversos o riesgos. Todos estos efectos no los vemos cuando utilizamos dosis adecuadas. La testosterona debe utilizarse ya sea la hormona idéntica o biidéntica con dosis adecuadas para no tener efectos adversos. Entonces, la testosterona sabemos que es una hormona osteoformadora, también ayuda a prevenir descalcificación, osteoporosis en las mujeres, aumenta el líbido y toda la respuesta sexual femenina, mejora la masa muscular, mejora el estado de ánimo. Esto es fundamental en las pacientes en la pre- y posmenopausia. Y esta me gusta porque también dice, no, pues es que te bajen tus hormonas es normal o es normal por tu edad. Sí, obviamente envejecer es normal, pero envejecer enfermo no es normal. Entonces, muchos efectos adversos que vemos en los pacientes de edad más avanzada tienen que ver con un decline metabólico y hormonal. Es una paciente famosa por sus condiciones físicas, obviamente, tiene 80 años y claro, pues come bien, hace ejercicio, pero también se suplementa hormonalmente a una paciente que no se suplementa, que no hace ejercicio, que no ha cuidado de su salud. Entonces, envejecer es normal, todos vamos a envejecer y todos nos vamos a morir, pero envejecer enfermo no es normal. Tenemos que cuidar esa ventana de tiempo de alrededor de los 40 años hasta los 70, 80 años, que es promedio de vida aproximadamente en México, de no tener enfermedades asociadas al envejecimiento o al deterioro metabólico hormonal. Y siempre les insistimos, pues no nada más le vamos a ayudar a una paciente con sus hormonas, un balance hormonal, le vamos a recomendar, pero hay otros pilares importantes que son fundamentales para el mantenimiento de su salud física y mental y para llegar a un envejecimiento saludable. Nutrición, balance hormonal, ejercicio, complementos vitamínicos, que son fundamentales para las reacciones enzimáticas que ayudan al metabolismo de las hormonas y para el sistema inmune también. Esto ha salido mucho a relucir ahora en la pandemia. Ahora todos, desde hace años, nosotros recomendamos a nuestros pacientes complementos vitamínicos. A veces incluso muchos colegas ni siquiera recomiendan complementos nutricionales, dicen que no sirven y que solo son, que se adquieren al comer bien. Esto es negativo, eso es un mito también. Ahora todo el mundo a raíz de COVID y la pandemia, pues todos recomiendan vitamina D, vitamina C, zinc, etcétera. Pues claro, porque todo eso tiene que ver con mejorar nuestro sistema inmune. Y otro problema en México, desgraciadamente, pues les digo que también es una pandemia, es la obesidad, el sobrepeso. Eso sabemos que ocasiona una inflamación de las células, oxida nuestras células y claro, los pacientes con obesidad tienen un mayor riesgo cuando tenemos enfermedades inflamatorias como el COVID. Tener un buen descanso, detox, limpiar nuestro organismo, porque se maneja también con cuestiones de la dieta, ayuno intermitente, desintoxicar nuestro hígado, una salud mental también, relajación, etcétera. Todo esto tiene que ver con un envejecimiento saludable. Creo que con esto estamos terminando. Les agradezco a todos su atención, espero que haya sido de utilidad. Vamos ahorita a cerrar esta pantalla y si hubiera por ahí algunas preguntas o dudas, trataremos de responderlas. Estaremos haciendo algunas otras sesiones en vivo también, dando algo de información. Las personas que están también en nuestro grupo, les estaremos mandando información para prevención en salud. Y pues bueno, la idea de esto es insistir en que nuestros pacientes hombres y mujeres lleven una buena calidad de salud y un envejecimiento saludable, un buen estilo de vida. El Día Mundial de la Menopausia, de cáncer de mama, de osteoporosis, es decir, hay que concientizar a las mujeres sobre su propia salud. Porque eso es todo. Muy bien, voy a cerrar esta pantalla. Vamos a ver un segundo y a ver si hay algunas preguntas. Muy bien. No sé si alguien tenga por ahí alguna pregunta. Vamos a ver. No sé si tenemos aquí la opción. Aquí tenemos una pregunta.
Muchas gracias. Gracias por la conferencia. Muy claro todo. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, señora Teresa Fernández. Si quieren escribir la pregunta. Adelante con la pregunta. No sé si la quieran escribir o a ver si podemos activar aquí el audio. ¿Alguien más que quiera comentar algo, preguntar algo? Aquí dice, yo tuve una isquemia cerebral, mi ginecólogo oncólogo me quitó la matriz. Bien, bueno, aquí habría que ver si la isquemia cerebral fue antes de la cirugía de la matriz o no, y qué tipo de efecto haya tenido, qué secuela haya tenido y por qué le quitaron la matriz, si fue algún problema de cáncer o no, o está bajo alguna terapia que pudiera, a veces se dan algunas terapias que pueden alterar la circulación. Entonces, son casos importantes, muchas veces se puede utilizar tratamiento, sin embargo, sería un caso específico para valorar los riesgos o los riesgos o beneficios de la terapia. Como les decía, cuando damos terapia hormonal bidéntica no utilizamos la vía oral, que es cuando altera los factores de coagulación. Entonces, yo creo que ahí no tendría ningún problema, pero habría que evaluar el caso en forma específica. Si quiere ponerse en contacto con nosotros, con todo gusto lo haremos. Cada cuándo se ponen las hormonas. En realidad, a grandes rasgos, los implantes de hormonas los utilizamos cada 6 meses. Sin embargo, el metabolismo de las hormonas depende de cada paciente. Hay dos cuestiones que habitualmente consumen más las hormonas, que es un ejercicio intenso, la gente que hace triatlón, maratón, etcétera, porque los músculos consumen mucho las hormonas, principalmente la testosterona, y las personas que tienen mucho estrés. Las hormonas del estrés tienen la materia prima muy similar a las hormonas del ovario y el testículo, y cuando hay mucho estrés se consume mucho la testosterona y puede disminuir la duración del efecto del implante, pero a grandes rasgos, 6 meses, 5 meses, aunque hay pacientes que su metabolismo es muy acelerado y lo tenemos que aplicar el implante cada 4 meses. Aquí la paciente que decía de lo de la isquemia, decía que no soy candidata a reemplazo hormonal. Mire, la verdad que les decía yo al inicio, yo tengo 27 años de ser ginecólogo y 25 años de ser oncólogo, y yo tenía también una visión un poquito cerrada o negativa en cuanto a las hormonas, pues por todo lo que nos habían enseñado antes. Sin embargo, a unos 8 años para acá, mi visión ha cambiado mucho en cuanto al uso de hormonas y del tipo de hormonas o la calidad de hormonas que se tengan que emplear, porque sí hay diferencia en usar una u otra hormona. A grandes rasgos, la mayoría de colegas pues están como estaba yo antes, que todo decíamos que no y que no usara nada de hormonas porque le iba a salir cáncer, lo cual es falso, y que no usara ningún tipo de hormona porque le iba a dar varices y trombosis y coágulos, etcétera. Entonces, la verdad que es diferente el tipo de tratamiento con hormonas idénticas y por vía parenteral, es decir, que no se ha tomado, que no pase por el hígado, y sí podemos evaluarlo. Entonces, pues bueno, decía que no era candidata a terapia hormonal. La verdad que hay estudios y hay evidencias donde sí se ha determinado que no le genera riesgo y que sí le puede dar efecto benéfico, sobre todo cuidar otras estructuras como mencionamos, cuidar sus huesos, prevenir osteoporosis, daño cognitivo, pérdida de masa muscular, etcétera. Muchos beneficios de los que hemos comentado. Aquí tenemos otra pregunta. Soy paciente, tengo tratamiento con hormonas bioidénticas, pero he presentado dolor y rigidez en todo mi cuerpo. En el IMSS me dieron ayer un medicamento antiinflamatorio, que se cree que es artritis. Bueno, puede tener también otras enfermedades como cualquier otro paciente. Un paciente puede tener apendicitis, artritis, puede tener alguna otra enfermedad. Sin embargo, hay que ver que no tenga ninguna contraindicación para el uso de hormonas bioidénticas. Habitualmente no hay ninguna contraindicación específica porque son en realidad las hormonas que tienen o que ha tenido la mujer durante toda su vida. Y se ha visto, como les decía, la testosterona tiene un efecto antiinflamatorio y es muy frecuente encontrar problemas de artritis, de lupus, de fibromialgia, que son enfermedades
relacionadas con el sistema inmune y con características de tipo inflamatorio son más comunes después de los 40, cuando las mujeres pierden sus hormonas. Entonces, sí, se ha visto, y es muy poco frecuente, aunque se ven casos de personas que tengan este tipo de enfermedades como artritis o lupus o fibromialgia, menores de 40, es muy poco frecuente, porque cuando tienen buen balance hormonal, tienen buen balance inmunológico y tienen menos características de tipo inflamatorio. ¿Cada cuándo? Pues cada 6 meses a grandes rasgos. Pues yo le decía que si el médico dice que no, yo también estaba con esa idea hace tiempo, pero mi visión ha cambiado. Podremos hacer una valoración específica. El medicamento de Flacor, usted que sabe. Sí, a veces es necesario tomar medicamentos antiinflamatorios cuando hay otro tipo de enfermedades, ¿no? Sin embargo, también los esteroides sintéticos tienen efectos adversos que hay que valorar. Me siento fatal, muy mal. Bueno, pues yo recomendaría que hiciéramos una valoración para valorar qué alteraciones tiene, porque las deficiencias hormonales, como hemos platicado, tienen muchos efectos adversos, físicos, metabólicos, mentales, etcétera, que podemos corregir. A lo mejor no usar una hormona, pero podemos usar las otras que están deficientes o balancearlas. El implante hormonal habitualmente en 2 semanas, 3 semanas debe estar haciendo efecto. Si no hace efecto, hay que valorar cuál es alguna otra posible causa o hacer un nuevo examen de hormonas para ver si el implante ha elevado los niveles de hormonas a una dosis fisiológica. Si el paciente no tiene cambio, se hace un nuevo examen de hormona y se valora. Y si hay alguna deficiencia, se puede incrementar con una dosis extra de hormona en implante. Los implantes hormonales preguntan por cuántos años se pueden utilizar. Realmente no hay ningún tiempo determinado límite, a diferencia de las hormonas sintéticas, que sí recomiendan que no se use por más de 5 años. Las hormonas bioidénticas nos van a seguir dando beneficio y no tienen riesgo a pesar de que se use por tiempos más allá de 5 años. Y puede ser continuo, aquí no hay que llevar descanso. Otra pregunta. Sí, lo ideal es que se haga algunos exámenes de laboratorio. Preguntan si es necesario hacer exámenes antes de venir a revisión. Lo ideal es que se hagan unos exámenes. Nuestros datos de contacto ahí le podemos indicar qué exámenes para que acuda a una revisión. La dosis de hormonas en los implantes depende entonces de la necesidad de la paciente. Sí, claro. Aquí tenemos que evaluar para la dosis, porque las dosis no son iguales. Necesitamos evaluar algunas características como son la edad, habitualmente los niveles de hormona que tenga antes del implante, su actividad física, los síntomas y la edad, el peso. Estas son las características principales que evaluamos para definir la dosis que se va a utilizar. Obviamente en algunos pacientes, sobre todo cuando ya tienen más de 2 años sin menstruar, pues ya sabemos que las hormonas pues, van a estar en cero básicamente. Se recomiendan unos exámenes generales metabólicos para ver las dosis, pero ya sabemos que estas pacientes no van a tener nada de hormonas cuando ya tienen más de 2 años sin menstruación, a diferencia de una paciente que puede tener 42, 43 años, que tiene síntomas, que sigue menstruando, le mandamos a hacer exámenes para determinar si hay deficiencias hormonales y poder suplementarla en una forma más adecuada. La toma de estrógenos, Primogin, causa formación de varices. Llevo 2 meses tomándolo. Sí, exactamente. Ese es uno de los efectos adversos. Aquí preguntan del Primogin. El Primogin es un estrógeno sintético, es de buena calidad, ¿verdad? Si yo lo recomendé hace algunos años, ya no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, el estrógeno pasa a través del hígado, a través del estómago, luego al hígado, y en el hígado tiene efectos secundarios de sustancias protrombóticas, es decir, ahí sí genera alteraciones de la circulación, más riesgo de coágulos, más riesgo de varices, y eso, pues bueno, aquí me comentan que le acaban de agregar testosterona en gel podría estar indicado, pero no le va a corregir la formación de varices. Lo que debe hacer es dejar de tomar el estrógeno en cápsula o en pastilla, porque eso es lo que está generando las varices. El estrógeno por vía oral es el causante de eso, no la testosterona en gel. Valdría la pena no usar la hormona tomada, a lo mejor cambiar a un gel o usar una crema combinada que tenga estrógeno, progesterona y testosterona a través de la piel y le va a reducir los efectos de las varices. Sí, bueno, lo de la artritis preguntan que si yo le doy seguimiento, no es mi especialidad, yo le daría el seguimiento
y el balance hormonal, que le ayuda a la artritis, pero lo de la artritis lo tiene que seguir viendo su médico reumatólogo, que es el especialista de la artritis, pero va a mejorar mucho la artritis al tener un balance adecuado de sus hormonas. Preguntan qué costo tienen las cremas y cuánto dura. Normalmente los frascos de crema hormonal duran aproximadamente mes y medio, 2 meses, y puede variar, depende también de la composición y la cantidad de crema, pero a grandes rasgos rondan alrededor de 1,800 a 2,000 pesos, 1,700, un tratamiento de un frasco de crema que dura alrededor de mes y medio, 2 meses, aproximadamente a grandes rasgos. ¿Cada cuánto tiempo es necesario revisar los niveles hormonales? Por lo general lo hacemos previo al inicio de tratamiento, es lo ideal para saber en qué condiciones está el paciente, y después lo hacemos en un seguimiento ya sea cada 4 o cada 6 meses, y ya después cuando hemos llegado a un punto de equilibrio, podemos hacer el chequeo de los niveles hormonales cada año. Mencionan aquí, tiene 54 años, no tiene matriz, no tiene ovarios desde hace un año. La testosterona está por los suelos, obviamente. Si no tiene reemplazo hormonal, la testosterona, progesterona y estrógeno va a estar en el suelo. Y obviamente, sí, claro, pregunta que si puede ser la causa de aumento de peso y de inflamación del estómago. Definitivamente, el aumento de peso porque baja el metabolismo. La posibilidad de eliminar grasa es más adecuado cuando tiene buenos niveles hormonales. La mayoría de personas, hombres y mujeres por arriba de los 40, cuando bajan sus hormonas, empiezan a tener problemas con el control de peso. Y esto es porque el metabolismo desciende, el metabolismo es más lento y eso hace que batallen más con retención de grasa. Los implantes, el pellet, usa cremas, pero no ponen testosterona. Bueno, es lo que le digo, puede ser una crema de un laboratorio de hormonas bioidénticas, pero si no le están administrando la dosis o la combinación adecuada, pues no le va a dar el resultado, porque aquí comenta que ya está usando una crema, pero no tiene testosterona. Entonces, bueno, yo recomendaría que sí la usara, le va a dar mucho beneficio. Es una edad donde le va a dar mucho beneficio a su sistema físico y metabólico, y puede usar en crema o en implante. Muchas veces el implante, algunas pacientes refieren que les da un efecto más potente que la crema, porque la crema sí varía, depende del tipo de piel, la temperatura, el calor, si suda mucho, es un clima muy húmedo, etcétera. Hay pacientes que se ponen la crema y luego se ponen la ropa, no esperan el tiempo suficiente que se absorba y eso altera un poco la absorción y la dosis de crema que finalmente va a recibir el paciente. Por eso algunos pacientes también refieren que el implante o el pellet les va a dar mejor resultado porque se coloca en el tejido graso, en el glúteo, y va a dar una dosis de liberación sostenida. Muchos pacientes, o no muchos, pero sí algunos, nos ha tocado que a pesar de estar usando una crema con una dosis adecuada, no tienen el efecto adecuado porque no se están aplicando la cantidad. Aunque tratamos de ser muy específicos en cómo se la debe administrar y la cantidad, hay pacientes que a veces no se ponen la cantidad de la hormona que debe ser y pues claro, el resultado no es igual. Y algunas personas que han usado crema e implante, pues refieren mejor resultado con el implante. Muy bien, están en Monterrey. Nosotros estamos de base en Saltillo, Coahuila, y también tenemos sede en Ciudad de México, que acudimos una vez cada mes a tratamiento con implantes hormonales en Ciudad de México, y a veces en algunas otras ciudades, pero principalmente en Saltillo y en Ciudad de México. El teléfono en Saltillo, si lo quieren anotar, es 844-415-8390. 844-439-1038 y 439-1048. También tenemos por ahí una página de Facebook, se llama Biocam Doctor Posada. Ahí también tienen nuestros datos de contacto. Biocam, como de hormonas bioidénticas, Biocam, como de cáncer de mama, Biocam Doctor Posada. Ahí nos pueden buscar y ahí están nuestros datos de contacto, o en Saltillo, Coahuila, en el Hospital La Concepción, el Hospital La Conchita aquí en Saltillo, y estamos en Star Médica en Ciudad de México. Costo del implante que se necesita, el costo general, independiente de la necesidad del paciente. Nosotros damos un tratamiento integral, tiene un costo único el tratamiento, independientemente de las hormonas que necesite. Se da un tratamiento integral. Si usa 4 hormonas o 3 o 2 o 5, lleva un costo por la atención y el tratamiento. En algunos sitios a veces cobran cada implante por separado,
yo considero que lo mejor es un costo general total por resolver el cuadro del paciente, y ya independientemente de la cantidad y la dosis de hormonas que se requiera, eso ya depende del médico que la vaya a tratar y dónde se lo ponga. A grandes rasgos, el tratamiento puede variar alrededor de 7,000, 8,000 pesos los implantes para hormonas de mujer y alrededor de unos 12,000 pesos para un implante para hormonas del varón, porque se usan mucho más cantidad de hormona para los varones, más o menos unas 10 veces más la cantidad de hormona para hombre que para mujer. Muy bien, pues espero que haya sido de su utilidad. Hubo varias preguntas, eso quiere decir que hubo interés. Espero que las hayamos podido contestar en forma adecuada y pues estamos a sus órdenes. Seguiremos en contacto, les estaremos haciendo llegar algunas otras invitaciones, tal vez una vez al mes o cada bimestre, dando algunas sesiones como esta o subiendo algunos videoclips en nuestra página también. Pues que tengan todos muy buenas noches, estamos para servirles. Muy bien. Vamos a dar por concluida esta sesión. Muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Gracias a todos. Una pregunta que quedaba ya al final. Los implantes duran, como les decía, más o menos entre 5 a 6 meses de duración, aproximadamente. Perfecto. Muy bien, creo que ya fue todo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.